Hoy vamos a hablar de lactancia materna, respuesta vital en emergencias. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparadas para manejar la alimentación infantil en situaciones de emergencia? Es una pregunta que nos hacemos con regularidad, sobre todo cuando ocurre una situación de emergencia y decimos, ¿y ahora qué podemos nosotros hacer? Vamos a empezar por definir qué es una emergencia. Una emergencia no es más que una situación extrema que inmediatamente pone en riesgo la salud y la supervivencia de la población afectada. Las emergencias se caracterizan por el caos, la inseguridad, la escasa higiene, el poco suministro de agua potable, de alimentos, de combustibles, de cuidados médicos y de albergue. O sea, la emergencia es una situación de caos, en la cual todos podemos estar involucrados, a todos nos puede tocar que en algún momento estemos en un sitio y hubo un derrumbe, hubo un terremoto, hubo un conflicto armado, eso puede pasar. Entonces, tenemos que estar preparados para saber qué tenemos que hacer. Como es el tema que nos corresponde, vamos a hablar específicamente de la alimentación infantil, porque como en todo, los niños y las niñas son los sujetos más invadidos y menos protegidos, son los sujetos son aquellas personitas que sufren más en todas estas situaciones y en ellas específicamente nos vamos a enfocar. Entonces, ¿qué contempla la alimentación en emergencias visto desde la visión de la pediatría? En la protección y apoyo de ¿qué? De una alimentación segura y apropiada para infantes, niños y niñas pequeños. Enfrenta tanto la preparación ante la emergencia como la respuesta humanitaria apropiada y oportuna. Vale la pena destacar que tanto en la Organización Mundial de la Salud, que con un documento rector que tenemos, que es la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, se establecen pautas importantísimas de cómo trabajar en emergencia con los niños y las niñas en el mundo, porque es un tema de mucha preocupación. La niñez es la más vulnerable en las emergencias. La mortalidad infantil puede elevarse desde 2 hasta 70 veces más que el promedio por diarrea, enfermedades respiratorias y desnutrición. La lactancia materna en estos momentos es un asunto de vida o muerte. La lactancia materna es una intervención que salva vidas y su protección es mayor para los lactantes, niños y niñas pequeños y pequeñas. ¿Okay? Como vemos, todas las fotos que vamos observando en la presentación son fotos de situaciones de emergencia en diversas partes del mundo, ¿verdad? Proporcionadas por UNICEF, por Organización Mundial de la Salud, por diferentes personas que se encuentran en esos momentos. ¿Okay? Durante las emergencias, las madres necesitan del apoyo activo para continuar a restablecer la lactancia materna. La lactancia materna no es frágil, la lactancia materna no se rompe. La lactancia materna es algo que está allí, o sea, viene de la sangre de las madres. Y las mujeres, bajo estrés físico y emocional, pueden producir suficiente leche para alimentar a sus bebés. Puede ocurrir algo, estamos cansados de escuchar que dicen, la mamá tuvo un susto, la mamá perdió un familiar, la mamá estuvo en una situación de emergencia y dejó de amamantar. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Pues que la oxitocina, que es la hormona que se encarga de hacer salir la leche, pues se frenó, porque nos recordamos que la oxitocina es una hormona emocional. ¿Okay? La oxitocina es la hormona del amor, es una hormona básicamente emocional. Entonces, bajo una situación de estrés importante, las madres pueden sentir como que el flujo de leche paró. Pero, sin embargo, la prolactina, que es la hormona que se encarga de producir la leche, ella está ahí, ella está trabajando exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar a las madres, apoyo continuo y activo para restablecer la lactancia natural. ¿Ok? Entonces sí pueden ser amamantados los bebés en estas situaciones. Es un escudo que protege a la niñez en las situaciones de emergencia. Son bebés prematuros que nacen en campamentos, en refugios, en albergues. Son niños que necesitan ser alimentados con leche materna a través con cucharillita, darle alimentos adecuados, porque aquí ya no solo hablamos de leche materna, porque también están los niños pequeños que ya tienen alimentación complementaria. Entonces, ¿cómo los vamos a alimentar? Entonces, es importante la alimentación lo más adecuada posible. ¿Okay? Como les decía,
Hay documentos importantísimos en el mundo que guían estas políticas y respuestas frente a las emergencias y la alimentación infantil. También la organización, la Red Internacional de Grupos por Alimentación Infantil, IPFAN, es una red que también ha trabajado muchísimo por generar documentos de apoyo práctico en estas situaciones. Hay una guía completa de trabajo acerca de la alimentación infantil en estas situaciones. Como dice la Estrategia Mundial, los lactantes y niños pequeños se cuentan entre las víctimas más vulnerables de las situaciones de emergencia naturales o provocadas por el hombre. La interrupción de la lactancia natural y la alimentación complementaria inadecuada acentúan el riesgo de malnutrición, enfermedad y mortalidad. La distribución incontrolada de sucedáneos de leche materna, que no es más que toda la cantidad de productos que tienden a ser distribuidos, leches, compotas, jugos, en fin, toda esa cantidad de alimentos que creemos que son buenos recibir en ese momento, nos encontramos con que realmente entorpecen más la lactancia materna y generan un cese prematuro e inapropiado de la misma, con la consecuencia de una mayor mortalidad y morbilidad. La gran mayoría de los lactantes, hay que hacer hincapié en la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia natural y el asegurar una alimentación oportuna, inocua y apropiada, como plantea la Asamblea Mundial de la Salud. El Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de Leche Materna, que es otro documento importantísimo que nació en una Asamblea Mundial de la Salud en 1981, pone sobre el tapete la importancia de que las donaciones de sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas en emergencia debe ser sumamente bien controlada, porque si no, esto genera mayor caos en las poblaciones que están refugiadas, que están en albergues. Hay una guía operativa para la alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencia, que no es más que se generó en el 2007, elaborada por el Grupo Medular para la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños. Esta no es más que una guía para que nos podamos organizar y capacitar y tener respuestas adecuadas frente a las emergencias, ¿ok? Nuestras leyes, la Ley Nacional de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que nació el 6 de septiembre del 2007, tiene en su artículo 22, que trata de protección en situaciones de emergencia y desastre, establece que debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas. En estos casos, deben garantizarse espacios adecuados para facilitar el amamantamiento oportuno. De hecho, en todas estas zonas donde tenemos albergues, deben establecerse espacios donde podamos los consejeros y las consejeras en lactancia agrupar a las madres que están amamantando y darle charlas, enseñarlas, ayudarlas a cómo pueden volver a la lactancia materna y cómo pueden mantener la lactancia materna. Es fundamental. Incluso hacemos espacios amigos de los niños en esas zonas. Solo se podrá distribuir sucedáneos para el consumo de los niños y niñas solo cuando la lactancia materna sea imposible y siempre que se cuente con la debida supervisión del personal de salud. En estos casos, no deberá distribuirse leche en polvo para el consumo de los niños y niñas, entregándose de forma preferencial leche en forma líquida, pasteurizada de larga duración. Y la alimentación con taza debe ser promovida. ¿Okay? Como bien sabemos, en las situaciones de emergencia y desastre, una de las cosas que primero escasea es el agua. Y si yo quiero alimentar a los niños con tetero, que es con lo que habitualmente se hace, sabemos que necesitamos agua para esterilizar todo este tipo de implementos, necesitamos jabón, necesitamos una serie de cosas que generalmente escasean. Entonces el agua que llega a los refugios debe ser utilizada para que lo tomen las personas, porque la sed, la deshidratación es sumamente importante. Entonces los bebés pueden ser amamantados y los alimentamos con tacitas o con vasitos que pueden ser desechables y que en todo caso son más fáciles de lavar. Como ven, lo que hablaba de los espacios amigos de la madre y del niño aún en emergencia. Esto fue en un campo refugiado en Tanzania. Establecieron un área donde tenían a las madres que estaban que habían tenido sus bebés, las madres que estaban amamantando, recibían orientación, cursos de lactancia, en fin, se hace un trabajo importante con las madres para poder establecer eso. Entonces, en las situaciones de emergencia, que todo el mundo quiere donar, que todo el mundo quiere ayudar, porque el ser humano
esa es una de las bellezas del ser humano, que siempre queremos ayudar, pues fácilmente pueden donar espacios, pueden ayudar a establecer espacios donde podamos tener a las madres con sus bebés para prolongar la alimentación adecuada. Hay muchísimos mitos durante las situaciones de emergencia. Una que dice que las madres desnutridas o que tienen estrés no pueden amamantar. Eso está totalmente desmistificado, pues, o sea, no, eso no es cierto. Las mujeres desnutridas sí pueden amamantar. ¿Qué es lo que ocurre? Las mamás pueden tener un poco menos de grasa, entonces generalmente los bebés amamantan con más frecuencia para compensar la parte de grasa que pueda tener la mamá, que haya menos. Igualmente la cantidad de hierro, pues entonces se le dan suplemento a las madres, pero no quiere decir que no pueden amamantar. El estrés, como ya les expliqué, no hay ningún problema, porque la oxitocina, pues lo que hay es que trabajar sobre esa madre, darle apoyo, darle afecto, para que la madre pueda volver a amamantar. Si la madre no ha podido amamantar todavía, pues es importante contar, si tenemos el apoyo de una nodriza, pues podemos utilizar al nodrizaje, y si no, utilizamos fórmula o leche artificial para ese bebé, y en la medida que mamá va recuperando su estado natural, pues volvemos a reiniciar la lactancia. Hacemos pues la relactancia. La importancia de los alimentos complementarios: no son necesarios, o sea, no es necesario el uso de esta cantidad de alimentos, regalarle en esos momentos, porque generalmente lo que vemos es que después esos alimentos pasan a otros sitios y realmente no son utilizados como debería. Además, muchas veces las madres suspenden la alimentación natural por recibir un alimento que están regalando en el refugio o en el establecimiento donde estén. Los sucedáneos de la leche materna son una respuesta necesaria en emergencia. No, los sucedáneos no. Necesitamos agua, necesitamos jabón, necesitamos otra serie de cosas, otro tipo de alimentos para poder trabajar con las poblaciones afectadas, pero no un sucedáneo de leche materna. La leche materna, al contrario, las madres tienen que ser estimuladas cada vez más para amamantar. Y la relactancia sí es posible. Entonces, un poco como para darles una línea, pues un poco de lo que podemos hacer. Es importante que las madres que están amamantando reciban apoyo y asistencia práctica para continuar haciéndolo. ¿Okay? Nunca deben recibir indiscriminadamente fórmulas infantiles o leches en polvo. La experiencia ha mostrado que los programas de apoyo pueden ayudar a las madres a cuidar de sus bebés y continuar la lactancia materna. Las madres que han dejado de amamantar por completo deben ser estimuladas para que recomiencen a hacerlo, o sea, que hagamos lo que es la relactancia. Para bebés que han perdido sus mamás, pueden tener la opción de nodriza, es decir, que otras madres los puedan amamantar. Aquí tenemos ejemplos de madres que están amamantando en situaciones de emergencia. Esta es una nodriza, esta es una madre dominicana que estaba amamantando cuando hubo la tragedia en Haití, una madre que fue a apoyar y estaba amamantando a otros bebés. Esto es un caso de un nodrizaje. Y la otra es una mamá que, a pesar de la situación en la que está, pues sigue amamantando a su bebé. Entonces, eso es sumamente importante, porque no solamente, en primer lugar, algo que es fundamental, en las situaciones de emergencia no se pueden separar las madres de los bebés. Hay que llevar un censo: cuántas madres embarazadas tengo, cuántas madres me dan nacen sus bebés en el campo de refugiados donde están, en el albergue donde están, porque debe estimularse el apego precoz y el alojamiento conjunto en esas mamás. Nunca separarlos, para garantizar que el bebé esté recibiendo todo el componente inmunológico y nutricional que necesita. Si alguien tiene segura la alimentación en la vida, y más en una situación esta, es un bebé que está siendo amamantado. El único que tiene la alimentación segura, el agua segura y todo dispuesto para que él pueda sobrevivir. Si hay bebés que no pueden amamantar, deben recibir fórmula infantil, pero debe asegurarse los recursos necesarios para prepararla bajo supervisión cercana. O sea, no es entregarle a la madre un tarro de leche para que ella lo prepare. No, tiene que ser vigilado, tiene que ser establecido cómo se va a hacer. Las personas a cargo deben recibir educación y apoyo, y se debe monitorear la salud del bebé. Los biberones nunca deben usarse, los biberones, los teteros, las tetinas. ¿Por qué? Porque tienen un gran riesgo de contaminación, dada la dificultad para su limpieza. Los bebés más pequeños siempre pueden alimentarse con taza o con cucharilla. Si se debe usar leche en polvo, debe mezclarse con un cereal local más accesible antes de su distribución,
para que no pueda utilizarse como un sustituto a la leche materna. Y se da. A veces pasa que dentro de las donaciones llegan productos que ni siquiera pertenecen a la zona, que ni siquiera son conocidos por las personas que están en estas situaciones de emergencia. Entonces les entregan productos a las familias que ni siquiera saben cómo utilizarlos y generalmente su uso es inadecuado y la forma de preparación. A veces llegan en palabras que no entienden, a veces llegan con fechas vencidas. Entonces, por eso es importante que ver cómo se hace la donación de los productos. Y muchas veces la donación de sustitutos puede hacer más daño que beneficio, por lo que les estoy diciendo. No hay agua potable, no existen condiciones higiénicas, es imposible limpiar y esterilizar los utensilios. Y los bebés y niños pequeños están traumatizados y debilitados. Entonces a veces esa cantidad de productos no los pueden utilizar. Los esfuerzos para proteger y apoyar la lactancia materna para que la alimentación artificial sea segura debe extenderse a los niños más grandes. En las emergencias es importante que los productos a ser donados tienen que ir con un etiquetado genérico porque generalmente las empresas, las industrias utilizan las situaciones de emergencia para promocionarse de una manera no ética. Entonces es importante que los productos lleven un etiquetado genérico que lo debe colocar el Ministerio de Salud. El Código Internacional de Comercialización de Susanio en la leche materna lo establece perfectamente bien en el artículo 9.1 y el artículo 9.2, donde habla de cómo tiene que ser el etiquetado de estos productos. Y un pensamiento para concluir, pues realmente la persona que sobrevive a los desastres no es la más fuerte, sino la que está mejor preparada.